Vamos a continuar con la presentación del libro Sociología de la Infancia y Políticas Sociales en el Perú, 2000-2010, cuyo autor es el doctor Enrique Jaramillo García. Para ello, vamos a invitar a nuestros comentaristas, al doctor Nicolás Lynch Gamero. Él es sociólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, vamos a mencionar sobre nuestro autor, al doctor Enrique Jaramillo García. Él es educador, magíster en política social con mención en promoción de la infancia y doctor en sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Antes que nada, las gracias a los organizadores de este congreso sobre las infancias por esta invitación a presentar el libro de Enrique. Las gracias a Enrique también por este honor de presentar su libro. En realidad, yo no soy un especialista sobre las infancias como todos ustedes. Soy más bien un profesor del taller doctoral de sociología, ¿no? Y en esa condición es que voy a conversar del libro, ¿no? Primero, Enrique fue mi alumno en el taller, ahí nos conocimos. Si mal no recuerdo, debe haber sido año 2014, 2015 aproximadamente, ¿no? Donde tuvimos oportunidad de estar durante 2 años juntos. Todavía no era 3 años el doctorado como es ahora con la última ley universitaria, ¿no? Y en esa oportunidad tuvimos un intercambio intenso. Para mí fue realmente muy grato tener en Enrique a una persona formada y a una persona que tenía tanto interés en el doctorado, y más todavía que en el doctorado mismo, tanto interés en la metodología que yo desarrollaba en el doctorado, y que tenía varios elementos que tienen que ver con la epistemología en general, de cómo se aprecia y cómo se aborda una investigación, como también con la sociología misma, ¿no? La sociología no es una reflexión que está colgada en las nubes, ¿no? En la sociología hay un proyecto, hay un enfoque, hay una metodología, en fin, hay un objeto de estudio que finalmente es el que se investiga, con el que se lleva adelante el trabajo, ¿no? Y yo sentí desde un primer momento que esto fue asumido por Enrique, y para mí fue muy, muy grato esto, ¿no? Primero, ¿en qué sentido, no? Primero, en el sentido de construir un enfoque, ¿no? Digamos que esto es la columna vertebral de la reflexión doctoral, ¿no? Si uno no construye un enfoque, entonces está haciendo cualquier cosa menos desarrollar un trabajo doctoral. Y Enrique desde el primer minuto se empeñó en construir un enfoque y en debatir con sus compañeros de taller, y quizás esto fue lo más interesante, ¿no?, sobre la importancia de la teoría. Yo siempre les recordaba que hay un libro de metodología de las ciencias sociales, y más específicamente de la sociología, de una metodóloga argentina de la Universidad de Buenos Aires, del Instituto Gino Germani, ¿no?, la doctora Ruth Sauto, que explicando los métodos de las ciencias sociales dice: hay uno fundamental, ustedes deben de construir desde qué lugar van a observar el paisaje. O sea, como decía Adorno, tienen que construir la distancia crítico-normativa, ¿no?, que les permita dar cuenta del objeto de estudio. Entonces, bueno, en la tesis, porque fui el asesor de la tesis también, a mí me gustó mucho que Enrique empezara por la teoría, ¿no? Esto no es muy común en el Perú, desafortunadamente. Por eso para mí fue una satisfacción muy grande, ¿no? O sea, empezara sobre la construcción social de la infancia, de las infancias en realidad, como ustedes lo dicen mejor. Justamente hacíamos el comentario en un corte con Enrique, ¿no? Y
de la historia que había tenido esa construcción social, ¿no? Porque él me decía, yo quiero hacer un inventario teórico de lo que han sido las políticas públicas sobre la infancia, ¿no? Y yo le retrucaba, a partir de que hagas un inventario primero de cómo se construye el tema de las infancias. Y seguramente que esto último era más difícil, ¿no?, que lo primero que me planteaba él, pero mucho más productivo, ¿no? Y en ese sentido es que el libro entra a los paradigmas después de haber entendido la teoría de la construcción de las infancias, la historia que esto ha tenido, y por lo tanto puede llegar a los paradigmas. Y esto se hace ubicándolo en el lugar donde Enrique quiere llevar adelante su investigación, que es, por supuesto, América Latina, pero especialmente el Perú. ¿Y en torno a qué tema? ¿No? A un tema que lo hemos escuchado a nuestro amigo Alejandro Kusianovich, en torno al tema de la violencia, ¿no? Nuestro país es un país extremadamente violento, ¿no? Yo recuerdo mucho cómo me sorprendía esta reiterada mención sobre la violencia que hacía Sinesio López cuando era mi profesor de sociología política, ¿no? Me decía, este país se ha construido a patadas, a balazos, bueno, y antes de que existieran pistolas, ¿no?, a cachiporra y a sablazos y a lanzazos. Así se ha construido el país, ¿no?, con una interacción en extremo violenta. Y no solo de interacción entre las personas, y aquí entro a un tercer tema, sino a la construcción de estructuras muy violentas. A mí me parece muy importante este recorrido que hace Enrique en términos epistemológicos, porque llega finalmente a la estructura violenta, ¿no?, que produce estos actores, en su caso, estas infancias que son producidas por esa estructura violenta. Y que al mismo tiempo, como nos diría Giddens, en un proceso de estructuración, de desestructuración, de reestructuración, reproducen esa estructura violenta, ¿no? Por supuesto que esto es tenebroso, ¿no? Y yo se los estoy diciendo con lenguaje muy académico, pero esto es terrible, ¿no? Y en cómo esto tiene una especial concreción, ¿no?, en el modelo económico y político neoliberal. O sea, en esta variedad de capitalismo, llamado en términos católicos capitalismo salvaje, ¿no?, donde se plasma esta estructura violenta y donde quiere adquirir un cierto reconocimiento, un cierto prestigio, ¿no? Y bueno, a partir de toda esta constatación teórica, epistemológica, de plasmación estructural, es que Enrique quiere plasmar una alternativa, quiere plantear una alternativa. Y aquí regreso a la sociología, porque lo hace también de una manera muy interesante. Un sociólogo en el que nos formamos muchos, Alan Turing, ¿no?, dice en un libro de hará unos 30 años más o menos, sobre la sociología como tal. ¿Qué es la sociología? Es el movimiento social, dice Turing, en un libro donde él busca definir sociedad y busca definir movimiento social, ¿no? Y Enrique justamente hace su análisis sobre las infancias, ¿no?, a partir de los movimientos sociales de niñas, niños y adolescentes trabajadores organizados. O sea, ¿por qué define así Turing la sociedad? Porque nos dice, el movimiento social es el motor de la estructura social, es el motor de la sociedad, ¿no? Entonces, aquí
está especificando el tipo de movimiento social que le interesa a su objeto de estudio y lo está presentando, y a través de él está conociendo a las infancias, a través de ese movimiento social. Touré nos dice, la virtud del movimiento es que permite conocer a través de el análisis del movimiento, ¿no? Y bueno, acá para los interesados en Touré podemos recordar ese libro espectacular sobre solidaridad, el Sindicato Obrero Solidaridad, que escribe en 1981 con un grupo mixto de sociólogos polacos y franceses, ¿no? Quizás el más bello libro que se haya escrito jamás sobre un movimiento social. Se los recomiendo. Solidaridad se llama. Bien, allí está la fuerza, creo yo, del libro de Enrique. Y por último, termina con lo que se espera. Yo sé que no es exactamente la tesis doctoral, pero termina con lo que se espera de una tesis doctoral, que es producir teoría, ¿no? Cuando yo le digo a los estudiantes de doctorado, se espera que ustedes produzcan teoría, les da ataque de pánico, ¿no? Pero es que eso se espera de una tesis doctoral, y ese ha sido el éxito de la tesis de Enrique, ¿no? Justamente hacia una teoría social de la infancia. Él apuesta a producir teoría, ¿no? Y eso es lo maravilloso del libro, esa es la conclusión del libro, eso es lo que todo su análisis, repito, teórico, epistemológico, de la relación entre estructuras de actores, plasma al final, concluye, ¿no? Replanteando el tema de la teoría social de la infancia. Una vez más, felicitaciones, Enrique. Asimismo, vamos a presentar a nuestro siguiente comentarista, al doctor Luis Reyes Escate. Él es militante afroperuano y doctor en antropología social por el Museo Nacional de Brasil. También es profesor auxiliar de la Escuela de Antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Este libro, en realidad, primeramente quería pedirles disculpas y decir que es un honor estar aquí con todos ustedes, todas ustedes. Y este libro para mí es un libro que al leerlo he notado lo especial que se ha tornado, porque a Enrique yo lo conozco desde hace aproximadamente 17, 18 años. La primera vez que lo conocí, yo era un chico organizado también, era un chico de municipios escolares, era un zambito chibolo que había sido escogido como alcalde escolar en un colegio público, Francisco Bolognesi 1088, aquí en Magdalena del Mar, que no tenía experiencia previa organizativa, y de buenas a primeras pues me deparé con este tipo de organización, y por azares de la vida llegué al IFEJANT. Llegué a una red nacional de niños, niñas y adolescentes. Quienes nos acompañaban eran los adultos del IFEJANT, entre ellos Enrique en algunos momentos, y me comenzaron a preparar porque había un debate en Suiza. Yo tenía 16 años, en las Naciones Unidas, y se iba a debatir sobre el derecho al niño a ser escuchado, al niño y al adolescente a ser escuchado. Y era la primera vez que estaban invitando a un grupo de niños y adolescentes, y yo iba en representación de América Latina. Y allí, como en las charlas participatorias previas, Enrique estuvo dentro del proceso de formación de los que íbamos. Y algo que me marcó muchísimo y que tal vez él no se acuerde, que en el momento pues ha sido tal vez algo muy pasajero, pero que para mí a los 16 años quedó bastante grabado, y por eso me decidí, al encontrarme con este grupo de personas, a estudiar ciencias sociales en mi pregrado y en el posgrado, fue la pregunta que me hizo Enrique, ¿no? Yo me estaba preparando y estaba leyendo varios libros que había encontrado allí en el IFEJANT, y Enrique, después de que yo había presentado ante él, ante Alejandro, ante Elvira, que son otros acompañantes, una breve reseña de todo lo que había leído y los conceptos que había podido aprender, me dijo: qué bonito que puedas articular también estos conceptos, pero esos son los que dicen los libros. Y me hizo una pregunta simple que me quedó grabada siempre. Me dijo: yo quiero saber qué me dices tú. ¿Cuál es tu punto de vista? Yo quiero escuchar cuál es tu voz. ¿Qué es lo que tú vas a decir allá?
no vas a repetir lo de los libros, pero ¿qué es lo que tú vas a decir? Y al leer este libro y al leer este afán que tiene Enrique por hacer una sociología de la infancia, creo yo que me topé otra vez con ese tipo de preguntas que ya no era una pregunta, sino era más que todo una respuesta. Después de haberme formado como antropólogo, creo yo que al leer las páginas del libro, que el doctor Lynch las ha explicado en demasía, bastante bien, muy detallado y muy elocuentemente, y ya no me quiero meter en ello, creo yo que al leer este libro, las diferentes etapas, desde la parte teórica hasta la parte teórica conceptual, la parte más de políticas públicas y para llegar también a entrelazarla con vivencias personales de Enrique, creo yo que una de las cosas que me parece muy rica del libro y me parece muy rico de este enfoque de la sociología de la infancia es la capacidad que tiene Enrique para poder seguir creyendo sin caer en el romanticismo o en la ingenuidad. Al final del libro, una de las cosas que él dice es: yo todavía creo en una infancia y en una adolescencia rebelde en América Latina. Y una de las cosas que dice al principio es que vivimos en tiempos tenebrosos, en los cuales son tiempos en los que se infantiliza en demasía a la infancia. Y eso, creo yo, que es una elección que, a pesar de que vivimos y a pesar de reconocer que vivimos en estos tiempos tenebrosos en los cuales los niños y adolescentes siguen siendo infantilizados, siguen siendo los más subyugados de las poblaciones subyugadas, a pesar de ello, Enrique elige ver la variable minoritaria dentro de estas minorías, que son esas adolescencias, esas múltiples formas de vivir la niñez, que aún se puede respirar cierto grado de rebeldía y cierto grado de ternura dentro de esa rebeldía. Y asimismo, creo yo que a pesar de la crítica frontal y directa que él hace dentro de su libro a ese espacio, a ese régimen neoliberal que aplaca las fuerzas múltiples que nutren al mundo de diversidad, Enrique, a pesar de ser tan totalmente crítico, también se deja afectar. Es decir, es un sociólogo crítico, pero al mismo tiempo es un sociólogo que se deja afectar por la niñez y la adolescencia con la que él ha convivido. Esto me recuerda mucho a un enfoque que nosotros tenemos en la antropología, el enfoque del ser afectado, el cual no nos pide a nosotros ser netamente objetivos, ni tampoco obviamente ser subjetivos, pero sí convivir en simetría y dejar que nuestro pensamiento y nuestro punto de vista se disloque y se afecte por el pensamiento y el punto de vista con las poblaciones con las cuales nosotros trabajamos. Es decir, no trabajar sobre la niñez, sobre la adolescencia, sino trabajar con la niñez y con la adolescencia y con debido respeto pensar junto con ellos. Creo yo que Enrique, a pesar de ser sumamente crítico en el sistema en el que vivimos, con el sistema en el que vivimos, la crítica o la parte más bonita y más profunda y más sensible de la crítica que él realiza en su libro parte de esa visión de una niñez rebelde, de una adolescencia rebelde que todavía expide su voz ante las opresiones que siguen existiendo en el mundo. Y es a partir de la lectura que yo he hecho de este libro que al final pues he sentido que Enrique otra vez me hace la misma pregunta, pero ya no solamente a mí, sino a los demás que están intentando entrar también a este campo de la niñez, del estudio de las múltiples formas de vivir la niñez y la adolescencia, las múltiples infancias, que es justamente, ¿no?, cómo nosotros le damos espacio para que las voces de aquellos con los cuales nosotros trabajamos sea respetada, cómo le damos espacio para que las voces sobre las cuales nosotros a veces discursamos no pierdan su potencia vital y sigan generando múltiples mundos en los cuales vivir con ternura y vivir con rebeldía todavía es posible. Y esto, solamente para finalizar, me recuerda a un poema de un revolucionario nicaragüense que se lo pasé a Enrique también hace unos días y se titula Mi venganza personal, y que creo que cae a pelo para las épocas tenebrosas de la política en la que vivimos. Dice el poema: mi venganza personal será el derecho de tus hijos a la escuela y a las flores. Mi venganza personal será entregarte este canto florecido sin temores. Mi venganza personal será mostrarte la bondad que hay en los ojos de mi pueblo. Implacable en el combate siempre ha sido y más firme y generoso en la victoria. Mi venganza personal será decirte buenos días sin mendigos en las calles, cuando en vez de encarcelarte te proponga que sacuda la tristeza de tus ojos,
Cuando vos, aplicador de la tortura, ya no puedas levantar ni la mirada, mi venganza personal será entregarte estas manos que unas veces vos maltrataste, sin lograr que abandonaran la ternura. Y eso es justamente lo que he encontrado, ese poder es lo que he encontrado en el libro de Enrique. Muchísimas gracias. Ahora entonces damos pase a Enrique Jaramillo para que nos pueda precisamente comentar sobre su libro Sociología de la Infancia y Políticas Sociales en el Perú, 2000-2010. Adelante, Enrique. Muchas gracias. Buenas noches a todo el auditorio y agradezco la presencia del doctor Lynch y del doctor Reyes. En mi quechua ancachino le digo, yuyu doctor, un doctor bebé, un doctor niño. Hay mucho pues por conversar, ¿no? Y agradezco haber conocido en mi larga existencia a personajes muy importantes para mi vida. Yo soy de la promoción de una época de rebeldía, de sueños y utopías. Yo recuerdo mi infancia en Yanama. Yanama es un distrito de la provincia de Yungay, en el departamento de Ancash, hacia el Callejón de los Conchucos. Yo tuve la suerte de vivir entre niños como yo, campesinos, andinos, y recuerdo haber sido muy feliz. Y quiero recordar a un compañero muy querido de mi generación que ya no está con nosotros, a Manolo Valladares Quijano. Era niño como yo, claro, me llevaba por 2 años, jugábamos, cocinábamos, cuidábamos las ovejitas y íbamos a la escuela y aprendíamos jugando, trabajando. Recuerdo haber conocido a la abuela de Manolo. Manolo cocinaba y yo le ayudaba a cocinar también para darle que comer pues a la abuelita, doña Isolina Vega. Y el tío, don Marcial Quijano Vega, padre de Aníbal Quijano, era nuestro maestro, ¿no? Nos enseñó las primeras letras. Entonces, había un joven apuesto, adolescente ya, que se llamaba Aníbal Quijano. Él nos inspiró. Dentro de los Quijanos habían dos tendencias, ¿no? La tendencia socialista y la tendencia socialdemócrata. El sociólogo Quijano Obregón y el economista Quijano Velázquez. Ellos me inspiraron para interesarme por el tema de las infancias. Y en ese sentido he tenido la suerte ya en Lima de conocer pues a Alejandro, a Juan Enrique Bazán. Lo conocí en la Universidad Católica. Yo era el mayor de toda la promoción y bueno, discutíamos la situación de las infancias, ¿no? En 1968, en Villa Salvador, cómo vivían nuestros niños y cómo a través de la organización también participaban protagónicamente en la construcción social, ¿no? De esa comunidad. Y estudiamos en la Católica del 68 a 1971 en la Escuela de Formación Magisterial. De repente aprendimos a pensar en la Católica, pero no, o a sentir, pero no a pensar, ¿no? Y el año 72 postulamos a la Facultad de Educación para estudiar Sociología. Habían 30 vacantes. Y bueno, ingresamos con Juan Enrique. Y acá no existía este local y había el integrado, me acuerdo, en la Facultad de Letras. Ahí conocimos pues a la señora Lucy Borja Espinosa, trabajadora social, ¿no? Conocimos a Ananías Guamán, antropólogo, a Helio Portocarrero. Bueno, y todo este bagaje de amistades y de conocimientos me llevó a investigar, pues, a hacer teorías sobre los paradigmas de la infancia.
porque más aún yo en mi tierra había visto cómo sufrían los niños campesinos, los mal llamados niños indios. Yo recuerdo que en mi tierra existía un hacendado llamado don Barrera, se apellidaba. Tenía su hacienda Tayabamba, y bueno, iba pues al distrito, tomaba, y al Taita Barrera lo acompañaban los indios, ¿no? El Taita Barrera iba en caballo y los indios cuidándolo. Entonces eso me conmovió tremendamente y me interesé un poco en leer a Aníbal Quijano, ¿no? La teoría de la colonialidad del poder. Y también, ¿por qué no decirlo al doctor Lynch? Yo había leído varios textos del doctor Lynch. La transición conservadora, los últimos de la clase, luego cholificación, ¿no? República y democracia, el destino negado en el Perú, y muchos otros textos. Entonces esto me motivó en el doctorado ya, a hacer el doctorado ya, mira, yo soy viejo ya, a los 70 y tantos años. Y yo primero le tenía temor al doctor Lynch ahí en el taller, ¿no? O sea, porque el doctor Lynch es una persona muy rigurosa y muy sincera. Con todo cariño te dice, pues si no tienes discurso sociológico, anda a hacer pregrado en sociología. Entonces, yo tuve la suerte de escogerlo como asesor y doy gracias a él de haberme incentivado a concluir la tesis. Y más aún porque durante mi vida y existencia social siempre he trabajado con niños, porque mi formación primigenia es profesor de educación primaria. He trabajado muchos años en Villa Salvador, luego en el Valle de Chillón con niños campesinos, en la provincia de Siguas con niños y jóvenes ronderos, y bueno, y también en Lima nuevamente con niños en situación de calle, ya con Lucy Borja y Juan Enrique Bazán. Entonces yo escuchaba de algunos discursos que decían que el trabajo infantil genera y refuerza la pobreza. Y eso me sublevaba, me insurreccionaba en mi pensamiento. Entonces me ligué al Movimiento Nacional de Niños y Adolescentes Trabajadores organizado del Perú. Y bueno, conversábamos mucho, conocía muchos adolescentes, ¿no? Tania Pariona, Luis Reyes está Laila Villavicencio, sanmarquinos como Orlando Macharé y otros que trabajaron, estudiaron y organizadamente participaron en la vida política de la sociedad. Entonces, este libro es un libro que cuestiona el sistema mundo capitalista, o el capitalismo salvaje, o el neoliberalismo. Y yo creo que todo este discurso eurocéntrico, neocolonial, cargado de aporofobia que llega desde el norte global, no nos deja mirar nuestros molinos de viento, como decía Quijano. En ese sentido, también el libro termina con propuestas de políticas sociales, no políticas sociales asistencialistas para hacernos menesterosos, felices, agradecidos al caudillo de turno. Y en ese sentido planteo algunas alternativas y reivindico la necesidad de lo que yo llamo el triángulo amoroso, para que todo niño sea capaz de tener una educación transformadora, liberadora y emancipadora. Trabajo digno, libre y liberador, y organización protagónica para construir una nueva sociedad. Y esto yo creo que la llegada del coronavirus nos ha dado la razón, y me ha dado la razón de mi persistente crítica al modelo económico neoliberal. Como decía Bourdieu, esta inmensa máquina infernal que tritura vidas humanas y destruye la naturaleza. Y es por eso que en la introducción de
del libro termino citando a Leonardo Boff, el teólogo brasileño, quien dice: después del coronavirus ya no va a ser posible continuar el proyecto del capitalismo como modo de producción, ni del neoliberalismo como su expresión política. El capitalismo solo es bueno para los ricos, para el resto es un purgatorio o un infierno, y para la naturaleza una guerra sin tregua. Muchas gracias.